Bueno, y una nueva alza tendrá las cuentas de la luz, esta vez de un 9,2%. Se trata del segundo aumento del año explicado por el incremento del dólar. Vamos a hablar de este tema. Tomamos contacto con Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Bien y tú? Muy bien, preguntar primero por qué impacta tanto el dólar en el cálculo de las cuentas de la luz y mirando el comportamiento actual del dólar, si es que tenemos que prepararnos también para una nueva alza el próximo año. Lamentablemente la tarifa residencial, al tener tres componentes, generación, transmisión y distribución, la de generación es la que pesa más y los contratos de suministro para clientes regulados están indexados al dólar, es decir, son contratos que se establecieron con agentes no solamente locales en Chile, sino con inversionistas extranjeros, y en el momento de la firma de los contratos y adjudicación de las licitaciones quedaron indexados al dólar. Y es por eso que ante una variación tan importante que ha tenido el dólar ascendente, es que las tarifas lamentablemente están creciendo de una manera que no se tenía planificado. Ahora, desde esa perspectiva, si miramos esas informaciones que conocimos hace un par de años atrás, donde se anunciaban bajas en las cuentas debido a cambios ahí en el mercado, esas bajas que se anunciaron para los próximos años, eventualmente podrían verse atenuadas o derechamente frenadas a raíz de la incidencia que tiene el dólar. Sí, efectivamente, las licitaciones de suministro tienen la característica que se pensaron en el largo plazo. Es decir, nosotros actualmente estamos viendo en tarifa contratos que se adjudicaron entre el 2013 y 2014. Los contratos o las licitaciones que tuvieron precio histórico a nivel mundial son del 2016 y eso recién van a pasar a tarifa a partir del año 2021. Y posteriormente va a haber un fuerte impacto en la reducción de la tarifa por la componente de energía del 2025, siempre y cuando, y como tú bien lo mencionas, el dólar no siga al alza. Y es por eso, y es importante, y yo creo que es urgente que veamos un mecanismo muy parecido al MEPCO que permitió estabilizar el precio de los combustibles para la energía. Porque lamentablemente si el dólar sigue al alza, probablemente el efecto de las RNC que se adjudicaron el 2016 pudiese verse opacado producto del alza del dólar permanente. Sí, eso mismo te iba a preguntar, ¿cuáles son las medidas que se podrían analizar en este momento para intentar atenuar al menos estas alzas, si es que el dólar sigue subiendo de precio? Porque entiendo que en algún momento también se hizo algún cambio en el cálculo, en vez de considerar solo el último mes, se consideraban los 6 meses, pero parece que esta vez eso terminó afectando aún más en el precio de las cuentas. Efectivamente, la Comisión Nacional de Energía ha hecho todos los esfuerzos posibles para controlar la variación del dólar. Como tú bien dices, el reglamento tarifario indica que se debe considerar el promedio del último mes del dólar para la emisión del decreto, pero con el fin de tratar de mitigar el impacto del dólar se está considerando el promedio semestral. Pero lamentablemente el dólar ha ido permanentemente al alza, por lo tanto estas fluctuaciones generalmente, o en este caso, están siendo negativas para el usuario, producto que el dólar está muy arriba. Yo visualizo 3 medidas concretas que se pudiesen explorar desde el punto de vista regulatorio para tratar de controlar las tarifas. Lo primero es generar un mecanismo parecido al MEPCO para la componente de energía. La segunda alternativa, que sería ya un poco más voluntad política, ver la posibilidad de que las mismas empresas eléctricas, estoy hablando las de distribución, hagan un esfuerzo adicional, conjunto también con las de generación, para ver la posibilidad de congelar de manera transitoria las tarifas a fin de poder esperar que el dólar baje y el alza no sean de manera permanente. Y una tercera alternativa, que ya es más puntual, es explorar dentro de los decretos tarifarios la posibilidad de eliminar el sobrecargo por energía adicional de invierno. Efectivamente, eso es un cargo que solamente se aplica entre abril y septiembre cada año, pero también sería una buena señal desde el punto de vista del sector privado en conjunto con el gobierno para poder disminuir el impacto que están teniendo estas alzas de tarifas, principalmente en la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, pero esas iniciativas que tú planteas, Humberto, congelar las tarifas o lo que se cobra en invierno, ¿es algo que dependería netamente de la voluntad de las empresas? ¿No es algo que se pueda exigir o que donde pueda intervenir de alguna manera las autoridades? Yo creo que si llegamos a un acuerdo con el tema de los medidores inteligentes hace un par de meses atrás para eliminar el pago, yo creo que hay que explorar la posibilidad, ya sea de un acuerdo, una modificación transitoria o incluso entrar de lleno ya a la modificación regulatoria completa del sector de distribución, de manera tal de poder
tener una legislación que permita bajar de manera considerable las tarifas. Sí, ahora entiendo que hay una normativa que se está discutiendo en el Congreso. ¿Aborda este tipo de problemas? Lamentablemente, el proyecto de ley que se discutió ayer en la Comisión de Minería y Energía del Senado no impacta en tarifa y tampoco tiene un incremento en la mejora de la seguridad que le da suministro, que es la famosa Ley Corte del Sector de Distribución. Ese proyecto contempla una reducción de la tasa de descuento que impacta en la rentabilidad de las empresas, pero que en tarifa, en términos concretos, no tendrá un impacto más allá entre 300 y 400 pesos. Y teniendo en cuenta que solo este año la tarifa de los clientes regulados por una cuenta tipo va a estar con un alza en torno a los 8.000 pesos. Entonces, creo que no es conveniente legislar para una reducción tan poca en cuanto a tarifa y que no da cuenta de la necesidad de obligar a las empresas que mejoren los estándares de seguridad y calidad de suministro. Con esta normativa estaríamos haciendo un avance casi cero en el sentido de evitar que en el próximo invierno tengamos corte de suministro, que la gente, los electrodependientes sigan teniendo problemas y la calidad finalmente del ciudadano no se va a ver mejorada. Entonces, esa reforma, desde mi punto de vista bastante personal, creo que no aporta al beneficio de la ciudadanía como política pública. Y yo creo que hay que dar una vuelta con más pausa, tranquilidad, pensando en una reforma estructural. Claro, Humberto, tú mencionas algo muy relevante ahí, que es la seguridad en el servicio, la calidad, porque mucha gente tal vez dice, ok, suben los precios en las cuentas de la luz, pero se produce con cierta regularidad, cortes en el suministro eléctrico, lo hemos visto también durante este invierno. ¿Cómo evaluarías tú la calidad que están entregando actualmente en el servicio? Nosotros tenemos un tiempo promedio de 1.100 minutos de corte de suministro al año. Los países de Europa, por ejemplo, el que siempre se compara es con Grecia, que tiene 1/10 del tiempo que nosotros tenemos de corte de suministro al año. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de una u otra manera, definir claramente qué es lo que queremos. ¿Queremos mejorar la calidad de vida de las personas? Sí, ese es el objetivo y para ello tenemos que obligar a las empresas con mecanismos regulatorios que inviertan en la red de distribución, que existan más cuadrillas, que los tiempos de reposición sean menos, que los call centers tengan mejor atención, que las personas no tengan que ir a una oficina de reclamo cuando la facturación es errónea por un error humano. Entonces, son esas las cosas que la ciudadanía espera de la regulación, que apunte como política pública al beneficio, seguridad, calidad de suministro e idealmente, y en la mejor de las situaciones, reducir las tarifas. O sea, muy relevante lo que mencionas ahí, o sea, este tipo de medidas, el aumento de las cuadrillas, que funcione mejor el tema de la entrega de información, la mantención, ese tipo de aspectos en la normativa actual, ¿no es tan exigente? ¿No se pueden plantear ese tipo de exigencias o de requerimientos a las empresas con la suficiente fuerza como para que se mejore la calidad del servicio? En diciembre de 2017 se promulgó la primera norma técnica de calidad de suministro para los sistemas de distribución. Antes no teníamos normas, teníamos muchos reglamentos inconexos, pero a partir de diciembre de ese año se implementó la primera norma. Tiene estándares de suministro que antes no teníamos y se obliga a las empresas de distribución de una u otra manera a que mejoren las inversiones. Y una consecuencia de esa norma fueron los famosos medidores inteligentes que apuntaban principalmente a reducir los tiempos de reposición del servicio y que a las empresas de distribución tuviese un mejor monitoreo, incluyendo también la lectura remota. Pero ya nos dimos cuenta con todo digamos, la crisis de los medidores inteligentes que tuvimos este año, que esa política pública no fue bien implementada. Entonces, las herramientas están, la norma está. Lo que hay que hacer es, de una u otra manera, informar a la ciudadanía y tratar que con el tiempo mostrar que la necesidad de los medidores inteligentes es un elemento que va, de una u otra manera, a aportar a mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio, sin perjuicio que las empresas de distribución van a tener que invertir o se van a ver obligadas a invertir en mejorar la infraestructura de la red de distribución. Sí, en solo una última pregunta muy breve, en términos prácticos, ¿cuándo ya se concretaría esta nueva alza? El decreto tarifario debe haber salido en julio, ya estamos con 3 meses de atraso. Lo mejor de los casos sería que la Contraloría General hiciera toma de razón a finales de septiembre, porque mientras más se retrasen los decretos tarifarios, va a haber un remanente que se va a acumular para el periodo tarifario siguiente. Entonces, si además de la variación del dólar, que está de manera negativa a favor del ciudadano, más aún habrá un retraso en los decretos tarifarios, para el decreto de enero pudiésemos tener un alza también importante. Sí.
Muchas gracias, Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Muchas de gracias a Santiago, ustedes. por ayudarnos a entender un poco más lo que está pasando ahí con las cuentas de la luz. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.